Como hoy hemos visto en el texto, en Éxodo capítulo 3, versículos del 18 en adelante, el pueblo de Dios tenía que salir de Egipto y la forma en la que ellos tenían que salir de Egipto era la que Dios determinó, la que Dios realizó y la que Dios quiso en aquel tiempo, por lo que tampoco había muchas cosas que los hijos de Dios tuviesen que hacer. No tenían un gran requisito, no había un plan que Dios les había trazado para ellos. No había una formación, tampoco había pasos que tenían que dar. Si os dais cuenta, lo que al final Dios le pide a los hijos, a sus hijos, para que ellos salgan de Egipto, simplemente es que vayan y den culto. No hay otra forma que Dios les había dado para que ellos pudiesen hacer este culto. Simplemente tenían que salir esa salida para que ellos tuviesen que dar culto. Es la única forma que ellos tenían para poder salir, era dar ese culto a Dios y luego dejar que Dios obrase. En este momento es en el que los hijos de Dios cumplen con ese mandato de Dios, salen a dar culto, hacen esos sacrificios y ahí es cuando el pueblo de Dios vuelve a conectar con su Padre. Ahí es cuando Israel conecta con su Padre Dios. Y es el momento en el que empieza la salida de Egipto. A lo mejor ellos no lo veían, a lo mejor ellos no lo sabían. A lo mejor ellos, estaban expectantes a ver si de verdad Dios les iba a librar o no les iba a librar. Pero lo que ellos no sabían es lo que nosotros sí sabemos ahora con el texto bíblico delante y con las evidencias históricas. Y es que ese fue el comienzo de la salida de Egipto. No cuando ellos ya dan el primer paso fuera, sino cuando ellos dan culto en espíritu y en verdad, es cuando ellos ya empiezan a salir. Es decir, la promesa que Dios les da de salir de Egipto es lo que ellos tomaron y empezaron a experimentar por adelantado. Señor, gracias porque tú me vas a sacar de Egipto y de la esclavitud y te vamos a dar culto únicamente a ti. Este era el corazón del pueblo y esto es lo que ellos hicieron. No me cabe duda de que ellos tendrían un buen corazón hacia Dios y que ellos de verdad estaban agradecidos, seguramente después más, por lo que Dios había hecho. ¿Cuál es el problema? Cuando ellos comienzan su andadura en el desierto, sube Moisés al Sinaí, tarda mucho tiempo y ellos ante la inseguridad, ante la poca certeza en ese momento, empezaron a actuar conforme su raíz, conforme lo que había grabado en su vida y su naturaleza. ¿Qué es lo que hicieron? Vamos a crear ídolos. ¿Por qué ídolos? ¿Por qué crearlo? ¿Qué civilización era quien hacía esos ídolos? Eran los egipcios. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que se había grabado en su mente. Todos los días pasando enfrente del templo, creando templos, tallando figuras y este tipo de idolatría es lo que al final se grabó en sus mentes y en sus cabezas. Podían haber hecho, si alabamos a Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una especie como de señor grande y fuerte. No tenemos hoy en día la imagen de Dios como ese señor de pelo blanco, barba blanca, como si fuera un Papá Noel, pero con camisón. No lo tenemos. ¿Por qué no lo habían hecho en aquel tiempo? ¿Por qué no? ¿Qué hicieron? Un animal. ¿Quiénes hacían animales semejándose a los ídolos? Los egipcios hicieron lo que había en su cabeza. Es lo que se había grabado en ellos. Y mira que habían visto cosas enormes por parte de Dios. Leed esas plagas, esas maravillas que ocurrieron, esos desastres, y sin embargo ahí seguían con su idolatría. Ay, es que Moisés tarda mucho, vamos a hacer aquí un becerro, vamos a hacer aquí una imagen para adorarla porque, ¿no? Tendremos que buscar a alguien que nos defienda. Y luego Aarón con toda la cara diciendo, es que nosotros hemos cogido el oro, lo hemos echado y ha salido esto. Es que nosotros no, esto ha salido solo. Es el culto que nosotros tenemos que dar en el desierto. Nosotros que estamos en ese desierto, nosotros que estamos preparándonos para la victoria que vamos a tener en Canaán, tenemos que dar ese culto verdadero. Tenemos que dar el culto, no que a mí me parece,
no que yo creo y considero, es el culto que Dios me pide. Es el culto que Dios me está diciendo que tenemos que hacer. Por eso dice Dios, les envía a dar ese culto y ese sacrificio. Es el culto que Dios quiere. ¿Cuál? Es el culto de la Pascua. Sacrificad al cordero, utilizar esa sangre, ponedla en las puertas para que la muerte no llegue a vosotros. Y además esto lo tenéis que hacer de aquí hasta que muráis. ¿Por qué? Porque es el culto verdadero lo que yo os pido. Es lo que tenía que guardarse en sus corazones. De ahí que llegan esas festividades. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Es el culto que ellos tuvieron en Egipto. Es el culto con el cual ellos comienzan su día y comienzan su salida. Cuando el pueblo de Dios da culto, es el comienzo de la victoria. Si el pueblo de Dios no da culto, no puede tener victoria. Si en ese momento ellos hubieran dicho, mira, eso de irnos ahí fuera y con todos los ancianos, que mira, no. Si Dios nos quiere sacar, que nos saque, y si no, no nos saca. Dios no los saca, porque no le estaban dando culto a Él. Tomemos como punto de referencia el Éxodo y podemos tirar una línea hacia adelante en el Antiguo Testamento y vamos a ver que todos los desastres en Israel comienzan cuando dejan de dar culto. Es matemático, ocurre así siempre. El pueblo de Dios deja de dar culto, llegan problemas y desastres. Y cuando el pueblo de Dios recupera el culto, recupera la victoria. Ahora, recupera la victoria después de sufrir, después de pasarlo mal, después de ser conquistado, de ser esclavizado, de ser vencido, de ser raptado y capturado. Al final, las consecuencias Israel las paga. ¿Viene la victoria? Sí, viene la victoria. Pero ¿cuál es el precio de no haber hecho culto correctamente? Cuando nosotros hemos estado viendo en Primera y Segunda de Reyes los personajes de Eliseo y Elías, o Elías y Eliseo, ¿cuál era el problema que tenían con Elías? Que Elías les mostraba a los reyes, y sobre todo a Acab, la realidad a la cara. ¿Cuál es la realidad? Que tú no estás dando culto a Dios. Que tú estás dando culto a Baal y a otros dioses, pero a Dios, a tu Dios único y verdadero, no le estás dando culto. Y ese es el problema de Israel. Por eso llegan los desastres. Por eso le buscaban, como vemos en Dotán, de una forma tan furiosa. ¿Por qué? Porque Eliseo ha dicho que no va a llover y va a haber sequía y va a haber hambre en todo el territorio. Vamos a por él. Elías no hizo nada, simplemente dio el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque no hay culto. Porque no hay un culto verdadero. No hay ese culto que Dios nos pide que demos. No es el culto que a mí me parece, el culto de Caín o el culto de Abel. Es el culto que nosotros tenemos que dar en espíritu y en verdad. Por eso nosotros tenemos ese problema en este tiempo. Cuando el pueblo de Dios no da culto, el pueblo de Dios no puede tener respuesta. Pero cuando el pueblo de Dios da culto, tiene toda la respuesta. Nos vemos en los libros de Moisés y vemos cómo él deja bien grabado o bien grabada esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Que en el momento en el que ellos dieron culto, obtuvieron la respuesta. Cuando ellos sacrificaron al Cordero, obtuvieron la respuesta. Cuando ellos miraron hacia Dios en el desierto, obtuvieron toda respuesta en todo momento. ¡Ay, tenemos hambre! Toma comida. ¡Ay, me molesta el sol! Toma sombra. ¡Ay, necesito agua! Toma agua. ¿Cuándo Dios va a responder? Cuando se le mira a Él. Ahora, cuando yo me miro a mí mismo, ¿de quién voy a obtener la respuesta? De mí. Cuando yo miro a mi alrededor o cuando yo busco a otros para obtener la respuesta, no tengo lo que Dios tiene para mí. Y ese es el mayor problema de mi vida. Tenemos que encontrar la respuesta únicamente cuando yo miro a Dios. Por eso nosotros siempre confiamos, bueno, es que los médicos esto y los médicos lo otro, pero al final, ¿quién es el que tiene la obra final? ¿Quién tiene la última palabra? Pues la tiene Dios mismo. Y ahí es donde yo obtengo la respuesta.
Por eso el pueblo de Dios estuvo aprendiendo en aquel tiempo a mirar únicamente a Dios. Y mira que se lo dijo claro. Lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6. Es que Jehová es uno, es único, es todopoderoso, y solamente a Él le tenéis que adorar. Esta es la respuesta. Cuando llegan en el desierto, ¿qué ocurre? Dios les manda tener esas 3 fiestas. ¿Para qué servían esas 3 fiestas de las que hemos hablado varias veces? Son las fiestas para que el pueblo de Dios recordase la obra de sacarles de Egipto, la provisión y su poder absoluto. ¿Y por qué lo tenían que hacer siempre? Porque si se olvidaban, iban a caer en idolatría y iban a caer en desastre. Y aún así se olvidaban constantemente. ¿Cuál es el problema del ser humano en nuestro tiempo? Que nos olvidamos constantemente de todo esto. Y al final, cuando nosotros tendríamos que estar recordando la obra de Dios, su poder y su salvación, ¿qué hacemos? Estamos perdidos en otras cosas. Estamos desconectados. Es como una vez que estando en Corea, estábamos Adrián, Ana, Miri y yo, y vamos a tomar el metro, entonces, ay, sí, creo que es aquí, creo que es para que venga, vamos a meternos en el tren. Nos metemos en el tren, Miri se había quedado empanada, mirando no sé qué, y cuando se quiere dar cuenta casi se le cierran las puertas delante de ella. Al final consiguió entrar, pero por muy poquito se queda afuera y lo hubiéramos tenido que despedir así. Y claro, ¿qué haces en ese momento? Pues bueno, hubiéramos hecho lo que es coherente. Hubiéramos esperado en la siguiente parada y Miri hubiera ido, pero ¿por qué? Si ella se desorienta, se desconcentra un momento, pierde la respuesta. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Nunca os ha pasado que vais con el coche y os empecéis a que se hablando, que si no sé qué? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? La salida la he perdido. Hay un vídeo en internet que es fabuloso. En Estados Unidos, unas chicas están ahí. Es esa salida, hemos perdido la salida. Mirando con el GPS delante, creo que eran unos 20 y pico minutos, y de repente, al perder la salida, 1 hora y algo de viaje. Solo por perder una salida. No te preocupes, llegarás 1 hora más tarde, pero vas a llegar. Cuando yo me desconcentro de dar culto a Dios, siempre voy a poder volver, pero yo pierdo bendición, yo pierdo respuestas en mi vida. Yo las pierdo porque en ese momento estoy desconcentrado. Casi pierdo a mi mujer una vez en el tren en Corea porque se habían parado mirando otras cosas. En aquel tiempo no era mi mujer. Tenemos que comprender y recuperar cuál es la esencia del culto en nuestra vida, que es recordar cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición comparado con Dios. ¿Qué quiero decir? Nosotros somos meros humanos, simples humanos, creación de Dios. Como he dicho alguna vez, Dios nos ideó desde antes de la fundación del mundo. Cuando ya estábamos concebidos, nos conocía en el vientre de nuestra madre, nos llama y nos da el Evangelio y nos envía al mundo para predicar. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie. Somos simple creación que estamos en las manos de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios todopoderoso y absoluto, que nos ha llamado para darnos este mensaje para que podamos entregarlo a todo el mundo. Por eso tenemos que comprender, lo único que yo necesito es a Dios. Ahora diréis, ¿solo? Claro, es que no necesito otra cosa que no sea Dios en mi vida. Yo puedo perder casa, puedo perder coche, puedo perder trabajo, puedo perder familia, pero si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Y esta es nuestra respuesta. ¿Cómo yo voy a disfrutar de Dios? A través del culto. ¿Porque nos lo parece? No, porque es lo que Dios ha hecho. Es como Dios lo ha querido y así es como nosotros obtenemos respuesta. ¿Qué es lo que Dios hace? Tenéis que dar culto constantemente en vuestra vida. ¿Cómo lo hace? Venga, vamos a levantar el tabernáculo, vamos a crearlo, lo vamos a colocar delante de todos. ¿Para qué? Para que cuando tú te levantes lo veas. Cuando tú vayas a cocinar, lo veas. Cuando vayas a dar un paseo, lo veas. Cuando te vas a bañar, lo mires y lo veas.
Ese es el tabernáculo, ahí dentro está el arca, ahí está la presencia de Dios, ahí está esas tablas de la ley que Dios nos ha dado, ahí está el maná, la vara de Aarón, ahí está representativamente el poder y la obra que Dios nos ha sacado, o sea, que Dios ha utilizado para sacarnos de Egipto. Da culto todos los días, en todo momento y en todo lugar. Es ese tabernáculo que se colocaba en el centro, todos alrededor, para celebrar ese tipo de festividades. En el centro del pueblo, en el corazón de la nación. Es el culto que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Es lo que Dios ha hecho, es el poder de Dios y lo que Dios nos ha prometido. Esa es mi respuesta. ¿Cuál es ese centro? Nosotros no tenemos un tabernáculo, ¿verdad? Esto no es un tabernáculo. Esto es un templo, pero no es un tabernáculo. Aquí no tenemos el arca. Hay quien dice que el arca realmente lo tienen ahí escondido en algún lugar, pero me da igual. El arca a mí me da igual. El arca tiene valor para los que ven Indiana Jones, que va buscando el arca, tiene un poder místico y que destruye no sé qué. Pero ¿cuál es el valor de todo eso ahora mismo en nuestros días? Que a través de la obra de Jesucristo se rompió el velo que nos separaba de estar en ese lugar santo. ¿Por qué? Porque ya está con nosotros. Por eso Pablo se ocupa y preocupa de decirnos, sois templo del Espíritu Santo. Jesucristo mora en vosotros. Estamos siendo, sin que nos demos cuenta, ciudadanos del reino de los cielos. Es que nuestra identidad está con Cristo. Es que hemos sido comprados por la sangre en la cruz. Es que nosotros obtenemos toda respuesta a través de Él. Ahora, no, pero ¿y el arca? Ya no hay arca, ya tenemos la respuesta con nosotros. No, pero ¿cómo vamos a salir? Hace falta un tabernáculo. Ya lo tienes en tu casa, lo tienes en tu trabajo, en el lugar en el que estés. Puedes hacer ese culto que es verdadero en tu vida. Es la respuesta de no tener un lugar, sino de tener a Cristo. Por eso, hoy en día, la gente que está buscando y esperando al Mesías sufre tanto. ¿Cómo vamos a dar culto? Pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Todos los días, en todo momento. Es nuestro culto perfecto que podemos hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? El templo lo destruiré en 3 días y volverá. En 3 días, o sea, lo voy a destruir y en 3 días volverá a construirse. ¿De quién estaba hablando? De Él. Porque, ¿cuál es el culto verdadero? Es el culto que experimente a Jesucristo. Es el culto que pone a Cristo en el primer lugar. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. ¿Qué nos está hablando estos versículos? Lo podéis buscar si queréis. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podemos hacer 2 cosas con esto. O lo entendemos de una forma literal o lo entendemos de una forma figurada. Los judíos lo entienden de una forma literal. ¿Por qué? Porque buscando por internet, ¿cuáles son los rituales de oración de los judíos? Pues la kipá, se tapan la cabeza, se atan los brazos con esas filacterias en las manos, se lo ponen en la frente, literalmente una cajita dentro de un rollo escrito esto. O sea, literalmente estas palabras escritas en un rollo metido en una caja atado en toda la frente. Tú dirás, bueno, que son exagerados. Bueno, pero la verdad, ¿sabéis cuál es? Que mientras que ellos lo hacen, lo están recordando. ¡Ay, qué legalistas! Se ponen eso literalmente en la frente. Mientras que se lo ponen, ellos ya están haciendo esa oración. Mientras que ellos se atan el brazo y se lo colocan en la mano, ellos están haciendo esa oración. Mientras que ellos se ponen ese manto con 4 puntas, con 4 esquinas a su alrededor, que todo eso tiene su simbología, lo podéis mirar por internet, es muy interesante. Ellos están conectando y ellos están haciendo su oración.
Y nosotros nos creemos que somos superiores por no hacer esas cosas. Ah, mira, esto es que se lo ponen ahí, que qué ridículo, ¿no? Que exagerado. En todas las puertas tiene que haber una cajita con su escrito ahí puesto, que se puede comprar. Eso, hay gente que lo compra cuando va para allá, es muy interesante, ¿no? Ah, mira, qué exagerados. Pero sin embargo, cuando ellos salen de casa, ellos se están conectando con esa palabra. Dios es uno, Dios es mi Dios, está conmigo y yo lo guardo y lo llevaré conmigo en todos los días. Ellos, aunque lo hagan de una forma muy legalista y muy religiosa, están orando mucho más que nosotros. Mucho más. Ellos no creen en la obra de Jesucristo, no mora en ellos y no tienen esa respuesta, la que nosotros sí, pero sin embargo ellos oran mucho más que nosotros. El otro día me encontré con un vídeo y dice, bueno, es que tenía que salir del aeropuerto muy temprano, entonces me tocaba la hora de la oración y en medio del aeropuerto, con su ritual, en medio de los asientos, haciendo sus oraciones. Vete tú a un aeropuerto, un país árabe, pero que yo lo he hecho en aeropuertos en países musulmanes, cuando llegan ciertas horas, la gente tira sus esterillas, en medio de los pasillos o donde sea y hacen sus rituales. Que eso lo he visto, o sea, claro, yo alrededor, claro, sorprendido por la novedad y porque no estoy acostumbrado a verlo, ¿no? Y diciendo, están orando más que nosotros, 5 veces al día. Estoy en Corea, hacemos un viaje con la universidad, de un par de días, hacemos noche, mientras que estamos hablando, todos los amigos, jiji, jaja, esto, de pronto llega un chico que es de Bangladesh, se pone una túnica al lado, coge su, ¿cómo se llama? Su brújula, la coloca, aquí una más brújula de esas que son como de llavero. Y ahí está la Meca, se coloca y hace sus oraciones en 2 minutos. Y todos hablando, jiji, jaja, no sé qué, y tal. Y él para todo lo que hace y en ese momento y en ese lugar se pone a orar. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? No es por legalismo, no es por religiosidad, es porque nosotros necesitamos conectar con Dios. Porque vemos en nuestra vida que cuando yo no conecto con Dios, yo tengo problemas. Yo caigo, y mi incredulidad empieza a crecer, Satanás me engaña. ¿O no ocurre eso con nuestra vida? Ocurre mucho porque no somos capaces ni siquiera de orar todos los días. Ahí es cuando nosotros solemos decir, tienes que tener esas 3 concentraciones. ¿Cuáles son? Al menos por la mañana, cuando te levantes, 5 minutos, aunque sea 5 minutos, ora, medita en la palabra, coge la fuerza espiritual, renueva tu espíritu. 5 minutos. No podemos hacerlo. Es muy difícil. ¿Qué hacemos esta mañana? Cogemos el Marca, a ver, el Madrid ha ganado 36 ligas, mira que bien, esto, lo otro. Pero no somos capaces de disfrutar de esto. Cada uno que tenga sus manías y sus gustos. Por la noche, aunque sea 5 minutos, ese tiempo de meditación, respiración profunda, para poder restaurar tu vida. Es la concentración durante el día. Quizá tendríamos que hacerlo, quizá tendríamos que crear un movimiento religioso y decir la oración, 6 veces oración durante el día. Los musulmanes hacen 5, nosotros somos 6. Vamos con más, apostamos más, hacemos 6. Y crear un movimiento así legalista. Y luego ir preguntando a la gente, ¿cuántas veces has hecho hoy? 4. Mal. Falta. Multa. Es legalista, sí, pero seguro que no funcionaría. Porque aunque sea regañadientes o con no todo el corazón, pero en ese momento estaremos orando. Y estaremos conectando. No lo hagáis con legalismo ni con religiosidad, hacedlo por convicción. Hacerlo por convicción. ¿Qué es lo que nos dice ese texto de Deuteronomio? Esta realidad y este Dios que es único, absoluto, recordando todo lo que Él ha hecho, ¿qué tienes que hacer? Llévalo en tu mente, en tu mano, es decir, en todas tus acciones que hagas que esté presente. Ponlo en la puerta para que cuando tú salgas fuera al mundo difícil y complicado y hostil, tú recuerdes quién eres y quién está contigo. Cuando tú entres en tu casa, recuerda que entras a tu primera iglesia. Porque no nos confundamos, nuestra primera iglesia no es Aposento Alto. Mi primera iglesia es mi casa. Es mi primer templo, es mi primer campo.
Cuando tú entres en tu casa, no vengas con los problemas de fuera, con los problemas del trabajo, con el malestar, con el agobio, con la mala leche. Entra, ¿qué? Recordando, Dios está conmigo, yo soy un hijo de Dios. Yo vengo a este lugar que es un lugar santo, no santo porque sea perfecto, sino porque es un lugar que sirve para hacer la evangelización del mundo, consagrado para Dios. Para eso sirve todo esto. Tiene ese sentido en el cual dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Todos los días, en todo momento y en todo lugar. ¿Qué más nos dice? Las atarás como una señal por tu mano, estarán confrontadas en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero lo más importante, versículo 7, y las repetirás a tus hijos. ¿Las repetirás a tus hijos? ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que esto. No hay nada más importante. ¿Qué hora es? Las 12:03. Aún me queda un rato. ¿Por qué digo esto? Porque este punto es esencial. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué quiere decir? En tu casa, a tus descendientes y a las siguientes generaciones, le tienes que presentar esto. ¿Repetir el qué? La obra de Dios, el poder de Dios y quién eres tú a su lado. Esto es lo importante. Cuando nos vamos a Salmos, y si queréis lo podéis hacer vosotros con vuestra Biblia, os animo a ello. Nos vamos a ir al Salmo número 5, al principio. Vamos a leer 5 salmos. Salmo número 5, versículo 3. No voy a ir a Salmo 1.1, que es lo que ya todos hemos leído tantas veces, que lo tenemos como ejemplo. Vamos a ir a otros ejemplos. Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo? De mañana. Salmo 88, un poquito más adelante. Salmo 88:13. Lo tenemos, dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Vamos un poquito más, 90:14. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Cuándo? De mañana. 130. ¿A que no adivináis lo que vamos a leer? Salmo 130, versículo 6. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Más por la mañana. Y nos quedamos con el 143:8, que nos dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Cuándo? Por la mañana. Así que haced de vuestro hogar un lugar donde desde la mañana se pueda tener este tiempo. Desde la mañana. ¿Por qué desde la mañana? Empieza la mañana de una forma, así va a ser tu día. Comienza este día, pero termínalo también de esta forma. Si hay que madrugar más, madrugad más. Si hay que levantar antes a los niños, se les levanta antes. No pasa nada por madrugar media hora, una hora antes. Echaros la siesta, tomaros más café. No importa, acostaros antes al día anterior. Pero es la respuesta. Y aquí tenemos la convicción del salmista cuando escribe esto. Desde la mañana. Por eso, hermanos, tenemos que tener ese culto en espíritu y en verdad. Ese culto. Una cosa importante. No es ese culto dominical que tenemos aquí. Esto es lo mínimo que hacemos los cristianos. Esto es lo mínimo. Venir a dar culto el domingo por la mañana. Es lo mínimo que hacemos. Pero hay una cosa que se me quedó en el corazón cuando la dijo el pastor en las conferencias. Dice, ¿sabéis por qué a muchas personas o a veces no tenéis victoria
y no disfrutáis del culto del domingo? Y todos así escuchando. Porque no hay culto durante la semana. No me refiero aquí, me refiero en casa, me refiero en tu aposento alto. Cuando nosotros no tenemos culto diario en nuestra vida, no puedo pretender venir aquí el domingo y decir, bueno, esto ya sirve para todos los días. Y hay personas que vienen por convicción, o por religiosidad, o por costumbre, o porque ellos saben que es bueno, entonces hay que hacerlo. Pero el culto verdadero es el que comienza desde el domingo por la noche y se culmina aquí. Hoy nosotros podríamos decir, nos permitimos la licencia, este culto ya es el último de la semana. Es cuando yo ya llevo toda la semana dando culto a Dios y vengo aquí con acción de gracias. O también el primero. Pero en este caso quiero que nos quedemos con este pensamiento. Vale cualquiera, no importa, pero es la idea que quiero transmitir. Todo el domingo, toda la semana yo tengo que ir dando culto, tengo que ir recibiendo gracia para que hoy yo venga con acción de gracias y diga, Señor, esto es lo que tú has hecho, esto es lo que yo he visto, así es como tú has obrado, gracias. Y con ese corazón yo doy culto a Dios. ¿Y luego qué hago? Tomo la palabra, ¿para qué? Durante toda la semana volver a obtener respuesta. Es ese último culto, hoy es el último culto, pero esta noche empieza el primero. Esta noche es el primer culto ya de la semana. ¿Por qué no tengo victoria los domingos? Porque no tengo victoria durante la semana. ¿Por qué no tengo ese corazón? Porque no lo has tenido durante toda la semana. Algunos sí, algunos no. Esto ya es individual. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que tengáis ese culto verdadero que a Dios le agrada. No es este culto de aquí, es el culto de mi corazón todos los días en mi aposento alto. Ese es el culto que Dios quiere. Y hoy, ¿aquí qué hacemos? Hoy es una fiesta. Hoy es un festival, hoy venimos juntos. Es diferente. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que le busques todas las mañanas. Eso es lo que Dios quiere. Así que tengamos todos los días esas 3 concentraciones y podamos obtener esa respuesta durante todos los días en espíritu y en verdad. Señor Padre, que estás con nosotros en este momento, que estás a nuestro lado, que nos escuchas, que nos miras. Te queremos dar las gracias porque podemos darte culto en espíritu y en verdad, no a través del sacrificio de un animal, porque eso Jesucristo ya lo hizo una vez por todos, sino queremos darte culto que nazca desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, como dice tu palabra, con todas, incluso nuestras fuerzas. Queremos darte culto en espíritu y en verdad. Queremos darte ese culto verdadero que nace desde el día diario, comenzando por la mañana, terminando por la noche, recibiendo la fuerza, renovando nuestro espíritu y luego viendo lo que tú has hecho y organizando nuestra vida espiritual y finalmente con esa oración profunda obtener la sanidad para nuestro cuerpo y para nuestra vida. Te damos las gracias porque tú eres un Dios omnipresente y omnipotente, el cual, Señor, escuchas, oyes y recibes este culto con agrado. Por eso te pedimos, danos la gracia y la determinación para poder decir y determinar, no es el culto del domingo, es el culto diario que venimos hoy a culminar para darte las gracias, darte toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.